Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola de nuevo, yo soy María Tiscal López, trabajo en el Hospital de León y hoy hablamos del tratamiento antiagregante plaquetario doble tras ICP e implante de stent. Porque a pesar de ser una de las estrategias de tratamiento más ampliamente investigadas y debatida en cardiología, la duración óptima de la misma, especialmente en escenarios complejos, sigue sin estar completamente establecida. Y es que a día de hoy, ¿de qué nos tenemos que preocupar más? ¿De prevenir la trombosis del stent o la hemorragia? Los cardiólogos nos hemos centrado en reducir los eventos trombóticos, porque es lo que veíamos. Pero sin duda hemos aprendido que las hemorragias son graves, hospitalizan al paciente y matan. De hecho, puede suponer hasta un 10-15% de la mortalidad cardiovascular, que en hasta un 80% de los casos no es por la propia hemorragia per se, sino por los eventos trombóticos que se producen tras suspender la terapia antiagregante. Y es que además, las mejoras tecnológicas de los stents farmacoactivos modernos, junto con las medidas farmacológicas de prevención más agresivas con las que contamos en la actualidad, han permitido una disminución muy significativa de la trombosis del stent. Por todo ello, parece más importante centrar nuestros esfuerzos en intentar reducir los eventos hemorrágicos. Por supuesto, sin que esto suponga un aumento de los eventos isquémicos. Si en nuestra práctica clínica diaria es importante individualizar el tratamiento de un paciente, en este escenario es aún más. Hay muchos factores que van a determinar el riesgo de sufrir un evento isquémico y o hemorrágico. Clásicamente se ha hecho énfasis en el tipo de dispositivo que se implantaba, pero en el momento actual en el que en nuestro medio la mayoría de los stents que se implantan son stents recubiertos de última generación, este ya no es un factor determinante. Es importante prestar atención, por un lado, a la clínica del paciente. No es lo mismo un paciente en situación estable que un paciente agudo, a la comorbilidad, por supuesto, mucha atención al antecedente de sangrado. Y por otro lado, pues hay que tener también muy en cuenta la anatomía coronaria y el tipo de procedimiento que se ha realizado. Si es una enfermedad multivasodifusa, si se ha realizado una técnica compleja, el tamaño y la longitud de los stents, etc. En los últimos años, el envejecimiento poblacional y la comorbilidad y el aumento de los pacientes de alto riesgo de eventos hemorrágicos han estimulado la investigación de pautas cortas de terapia antiagregante plaquetaria doble. En general, estos estudios han demostrado que la suspensión del segundo fármaco en los primeros 1 o 3 meses tras el procedimiento se asocia con una reducción significativa de las complicaciones hemorrágicas sin que aumente el riesgo de eventos trombóticos. Hasta ahora, solo 2 estudios habían comparado un mes de doble terapia con terapia estándar, el Global Leaders y el Stop That TOS. Pero son estudios que no representan a la población que estamos tratando. Incluyen a pacientes jóvenes, habitualmente estables, y aquí está lo importante, la mayoría de ellos, el 90%, con un riesgo trombótico y de sangrado bajo o intermedio. Si nos centramos en pacientes con alto riesgo de sangrado, contamos con 2 estudios, el Leaders Free y el Onyx One, ambos con resultados positivos, pero en estudios comparativos entre 2 tipos de stents, no estudios aleatorizados. Con el objetivo de librar este gap en la evidencia, surge el estudio Master DAPT, un estudio muy esperado por su relevancia, con diferencias metodológicas respecto a otros estudios, porque realizaron una evaluación jerárquica, lo que le confiere solidez al estudio. Es un estudio en pacientes de alto riesgo de sangrado sometidos a angioplastia con implante de stent, en este caso un stent concreto que luego veremos, aleatorizados a terapia estándar o a una terapia abreviada de un mes. En ambos variaba en función de si el paciente estaba anticoagulado o no. De 2017 a 2019 se incluyeron aproximadamente 4.500 pacientes de 30 países, entre otros España, con el Hospital de Huelva y Vigo a la cabeza, con síndrome coronario agudo o crónico, que cumplían uno o más de los criterios de alto riesgo de sangrado. Paciente añoso, 75 años o más, con comorbilidad significativa que supone un aumento en el riesgo de sangrado, enfermedad renal, hepática o cáncer activo, anemia o plaquetopenia, enfermedad del sistema nervioso central, antecedentes de sangrado o que hubieran recurrido a una transfusión, pacientes en tratamiento anticoagulante oral o tratamiento crónico con AINES o corticoides, pacientes con traumatismo reciente o una intervención programada, o aquellos con un score PRECIS-DAPT mayor o igual a 25. Todos los pacientes se revascularizaron con stent Ultimaster de Terumo, que como todos sabéis es un stent con una plataforma de cromo cobalto con polímero bioabsorbible de sirolimus con un grosor de strat de 80 micras.
El recubrimiento polimérico bioabsorbible permite que se degrade después de la liberación completa del fármaco, dejando solo un stent metálico a los 3-4 meses del implante, con lo que se evita que el polímero remanente participe en la respuesta inmunitaria asociada a la trombosis. Se eligió este stent porque en el momento del diseño era uno de los pocos stents que contaba con el marcado CE para un mes de doble terapia en pacientes que necesitaban abandonar la doble terapia de forma temprana. Y esto se comprobó en el estudio Discovery 1-2-3, que demostró una rápida cobertura de los strats de Ultimaster, con la mayoría de estos cubiertos en el primer mes tras el implante del stent, gracias al diseño que facilita la endotelización, dado que cuenta con una dosis reducida de sirolimus en el lado abdominal del stent. Y también gracias a registros de pacientes sometidos a angioplastia con implante de stent sirolimus, que tuvieron que abandonar la doble terapia de forma precoz, en los que un mes de doble terapia resultó seguro. Se incluyeron pacientes libres de eventos mayores cardiovasculares durante el primer mes tras angioplastia, síndrome coronario agudo, restenosis sintomática, trombosis del stent, ictus o necesidad de doble terapia prolongada, y que no tuvieran procedimientos de angioplastia programados. Y se excluyeron, y esto es muy importante, pacientes con trombosis del stent o restenosis, bien en el procedimiento índice o en los 6 meses previos, y aquellos tratados con stents reabsorbibles en cualquier momento o con un stent diferente a Ultimaster en los 6 meses previos al procedimiento índice. Respecto al perfil de paciente incluido, merece la pena destacar que efectivamente sí se incluyeron pacientes de alto riesgo hemorrágico. Los pacientes cumplieron una media de 2 criterios, por ejemplo, paciente añoso con enfermedad renal. El 60% presentaron síndrome coronario agudo y en el 70% se trataron lesiones catalogadas como complejas, lesiones B2 o C. Y esto pues se refleja en una alta tasa de sangrado observado. La mayoría de los pacientes realizaron doble terapia con adiro y clopidogrel y continuaron monoterapia con clopi o aspirina. Solo un 14% con tica y un 1% con prasugrel. Los pacientes aleatorizados a interrumpir la doble terapia al mes tuvieron tasas aproximadamente similares tanto de NACE como de MACE que los pacientes asignados a terapia estándar. El sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante ocurrió en un 6,5% de los pacientes con terapia abreviada y en el 9,4% de los pacientes del grupo estándar, con una diferencia de 2,8 puntos porcentuales que cumplió con los criterios de superioridad. Importante resaltar que los resultados fueron similares en pacientes con o sin indicación para tratamiento anticoagulante oral, es decir, que la doble terapia abreviada no tiene a priori una implicación en los eventos adversos isquémicos, pero sí un beneficio en cuanto a reducción de eventos hemorrágicos. ¿Qué nos ofrece este estudio? Bueno, pues en primer lugar, realmente es un estudio en el que se incluyen pacientes de alto riesgo de sangrado, independientemente de la presentación clínica. Aproximadamente el 50% son pacientes estables y otro 50% síndrome coronario agudo. 2 escenarios completamente diferentes, como bien sabéis, en cuanto a riesgo isquémico y hemorrágico. Y bueno, aunque pueda considerarse una limitación, lo cierto es que los resultados demuestran una viabilidad de la doble terapia corta en una población muy heterogénea. Incluye pacientes con alto riesgo isquémico, a excepción de pacientes con restenosis o trombosis. Y el tipo de doble terapia se deja a criterio del investigador, tanto la doble terapia como la monoterapia posterior. Aunque este punto pues bien podría verse como un punto negativo del estudio, porque lo cierto es que lo hace menos pragmático, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, pues a pesar de que se intentó que los criterios de exclusión fueran mínimos, aproximadamente el 4% de los pacientes seleccionados se incluyeron. La duración de la doble terapia fue heterogénea en el grupo aleatorizado a terapia estándar, al igual que el tipo de monoterapia usado en el grupo de terapia abreviada. La duración de la doble terapia en ambos grupos en pacientes anticoagulados fue mayor de lo que se recomienda hoy en día. Y la incidencia de NACE y de MACE fue menor de lo esperado y ese margen de no inferioridad fue amplio. Entonces, por lo tanto, un aumento modesto en la incidencia de estos eventos no puede descartarse con la duración de la terapia abreviada. ¿Qué preguntas quedan por resolver? Pues desde mi punto de vista hay 2 cuestiones básicas. La primera, ¿son los resultados de este estudio aplicables a stents con polímero permanente o sin polímero? Pues es posible que no. Si miramos a fondo el estudio, de las 18 trombosis de stents que se registran, 2 ocurren en pacientes a los que no se les implantó un stent Ultimaster,
que representaban el 0,2% de stents implantados. Es decir, si se implantaron más de 6.500 stents Ultimaster y menos de 20 no Ultimaster, esto se traduce en que la trombosis del stent sucedió en un 0,002% del grupo en el que se implantó Ultimaster y un 0,1% con otro tipo de stent. Esto es cierto, es que esta comparación que acabo de hacer es una comparación sesgada y no aleatorizada, pero deja entrever que quizá estos resultados no son aplicables a otras plataformas. Y la segunda pregunta es si estos resultados son también aplicables a pacientes que no se consideren de alto riesgo de sangrado. Y algo también a tener muy en cuenta es que este es un estudio de no inferioridad y eso no significa que sea equivalente o idéntico, que no se incluyeron pacientes con restenosis del stent o trombosis y que solo se incluyeron un 6% de pacientes con enfermedad de tronco, un 4% con enfermedad de tres vasos y un 4% a los que se les realizó una técnica de bifurcación o trifurcación. A pesar de estas limitaciones, el estudio nos permite pensar que en pacientes con riesgo hemorrágico alto, utilizar un stent Ultimaster, un stent de endotelización rápida, sumado a una doble terapia antiagregante plaquetaria abreviada, puede ser una buena alternativa terapéutica en este perfil de pacientes. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima edición de estos podcasts de Epic Media. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.